Nicolás Núñez. Nicolás, bueno, muchas gracias por venir al programa. Y bueno, a ver, quiero saber tu punto de vista. Después vamos a lo técnico, si te parece. Pero había tres posiciones. Los que decían que, bueno, no acuerdo con el fondo. Otros decían, bueno, sí, hay que acordar con el fondo. Incluso esto lo hizo la oposición. Las medidas que se aplicaron son insuficientes, tendría que haber sido más duro, incluso promovido por Mauricio Macri y otros de los que dicen, bueno, otra no nos quedó porque si caemos en el default, este escenario se complica muchísimo. A partir de ahí, ¿cómo podés tomar las riendas vos para decirnos, bueno, cuál es tu postura como economista? Bueno, hablando de lo que es el acuerdo, para mí es importante verlo desde dos puntos de vista. Primero, como una oportunidad en lo que es el programa económico que se presentó, y por otro lado también como analizar lo que sería una posibilidad de pérdida de libertades ante la inminente supervisión del FMI. Sí, son pérdidas, es indiscutible, es indiscutible. Lo único que, digamos, que vi que hubo una fractura dentro del Frente de Todos, que esta pérdida de independencia la generó Mauricio Macri. Ya cuando ganó Alberto Fernández, sabía que en algún momento, cuando se cierre, se perdía la independencia. La cuestión es si tenemos el capital o las reservas para decir, bueno, no pago y total no va a pasar nada, ¿no es cierto? Completamente. Justamente ahora, el 22 de marzo, se da un vencimiento con el Fondo Monetario por 3.000 millones de dólares y en el transcurso del año asciende a 19.000 millones de dólares. Por lo tanto, el pago de ese vencimiento es medio dificultoso por la realidad económica que se está pasando y en ese sentido Macri sí condiciona al gobierno en estos años y un acuerdo con el FMI es inminente o default. Exactamente. Los riesgos de default, a ver, un tema para ejercicios, escenarios, no hay regla, no es una regla física y demás. El riesgo de default. En un escenario de guerra, en un escenario donde suben los commodities agrícolas, que podría ser un beneficio para nosotros, pero un perjuicio para los que menos tienen, porque suben los costos, y un perjuicio para todo el país porque arrastra la inflación en alimentos. Dije favorable por el tema de, bueno, que va a dar un mayor saldo exportable en dólares. Bueno, un poquito todo esto se potenciaba mucho si no había acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, totalmente. Desde todo lo que es el programa económico se puede analizar que hay distintas variables macroeconómicas que se compromete el país a cumplir, que analizándolas para el contexto actual se entiende que son positivas, tienen un objetivo al final que si se alcanza sería prometedor para el país en todo lo que es la estructura, la estabilidad económica, reducir la volatilidad y la vulnerabilidad que hay con el resto del mundo, ya que nos estaríamos comprometiendo a ciertos valores de déficit fiscal, de inflación, a un crecimiento. De ella, la complejidad que hay está en la variable de inflación. Nos estamos comprometiendo a unos valores que tal vez en el contexto, como bien vos decías, internacional, de guerra, de conflicto, aumento de precios, es más complejo y eso puede derivar en algunas rispideces en el acuerdo al momento en que no se pueda, si llegara a no poderse cumplir esos objetivos que están planteados con el Fondo Monetario, que es para este año, de hecho, una inflación de entre el 38 y el 48%. Bien, vamos a hablar de la inflación, ¿te parece? Bueno. No pongamos definiciones, no vayamos con teoría, vayamos con los datos. Acá tengo unos numeritos que preocupan, ¿sí? ¿Sí? En 3 meses. Lo hizo una consultora, obviamente sobre productos determinados, uno lo puede discutir, ¿sí? Pero tomó que en 3 meses tomó un tipo de pan lactal y aumentó un 35%. Tomó obviamente el pollo y aumentó un 40%, y los fideos menos, un 9%. Mientras que el aceite de girasol no tuvo ese comportamiento, tuvo un comportamiento más bajo. Inclusive ese aceite que tomó le dio una pequeña baja existiendo un fideicomiso. Bueno, contanos un poco este tema de la inflación que preocupa al gobierno y que el presidente de la Nación promete desatarle una guerra. Bueno, sí, justamente está el fideicomiso pendiente y una de las variables más importantes para poder encarar esta problemática es los acuerdos de precios y anclar las expectativas que pueden haber tanto de parte de los productores como de los trabajadores cuando están disputando los salarios con estos mismos... A ver, pero los trabajadores
Si querés me pongo en la lista. Los trabajadores son los que siempre pierden. Y cuando discuten el tema de salario, cuando discuten el tema de honorarios, depende, salario, o sea, digo honorarios de aquellos que están bajo la regla del monotributo o el formato del monotributo, ¿no? Siempre le pierden a la inflación. Cuando lograron empatar, le pasaron 4 meses para lograr empatar de lo que había ocurrido en el periodo anterior. Porque, ¿a qué voy con esto? Siempre del gobierno anterior se instaló la cultura, bueno, el salario es el responsable de la inflación y de la formación de precios. Bueno, pisaron los salarios en el gobierno anterior y la inflación fue altísima, ¿no? Sí, por supuesto, lo que son los salarios dentro del valor del producto, hay que ver cuáles son los porcentajes. Como vos decís, no creo que vaya a determinar. No, pero porque lo digo, porque siempre se instala, es como un cliché, ¿no? El tema del salario, se instala como un cliché y como diciendo, bueno, si tenés una teoría redistributiva, bueno, esa misma persona que gana mejor lo va a volcar a la economía, ¿no? Sí, eso es muy particular e interesante porque teníamos el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que planteaba que la inflación era un problema monetario, ¿no? Sí. Que si se emitía más generaba inflación, pero al mismo tiempo terminaba combatiendo con lo que son los salarios. Entonces, este mismo acuerdo con el FMI se diferencia del anterior, del que estamos hablando previamente, porque reconoce a la inflación como un complejo multicausal y no unicausal como lo veía Mauricio Macri. Entonces, todo lo que son acuerdos de precios, los fideicomisos, anclar expectativas y aparte de entender, como estábamos hablando, lo que son los aumentos de precios internacionales son muy importantes a nivel local, más que nada porque somos un país productor de alimentos. Sí. Entonces, todo lo que producimos acá, los productores, si no se regula de cierta manera a través de lo que son las retenciones o ciertos cupos de exportaciones, van a esperar tener la misma ganancia exportando que vendiendo localmente. Y desde ya los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas no tienen el mismo ingreso que puede tener tal vez en un país europeo, un europeo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces, ¿cómo ves vos el tema de la inflación? O sea, que con estas herramientas van a ser suficientes, van a alcanzar estas herramientas para, vamos a decir, primer trimestre perdido, me refiero a 2022, y por goleada, ¿sí? En esta pérdida por goleada, no quiero hacer una proyección que nunca es la técnica, o sea, en matemática, ¿no? La técnica de la ecuación de la recta, ¿no? Pero si sigo esa técnica, la proyección me da de inflación 65%, ¿no? El primer trimestre. ¿Van a ser suficientes las herramientas? ¿Hacen falta más herramientas? ¿Qué herramientas considerás que...? Porque sabemos que ya los monetaristas se han quedado sin herramientas. Vuelven a repetir la fórmula que no les funcionó. El gobierno ha aplicado una serie de medidas que funcionaban en la gestión de la presidencia de Cristina Fernández con una inflación del 27%. Ahora estamos en el 50, 52, 50, depende del gobierno que hablemos. ¿Hacen falta más herramientas? Me gustaría poder tener alguna receta o alguna herramienta concreta que podamos resolver, pero es un complejo y una condición la inflación, en este caso internacional muy importante. De hecho, Estados Unidos hace unos pocos días anunció cuál fue la inflación y tuvo una inflación interanualmente del 7,9%, casi 8%. Vamos a redondear 8%. 8%. Que para Estados Unidos es una locura, ellos tenían por debajo del 2%. El que emite, Estados Unidos, que emite. Exactamente. Sí. O sea, son los que tienen la impresora de los dólares. Sí. Ellos, o sea, el dólar está teniendo un 8% de inflación interanual en el último mes y se está acelerando. Entonces, hay que entender nuestra situación particular del país para poder, cómo estamos, esa particularidad y si es algo transitorio, como se creía en un principio, si es algo que se va a sostener en el tiempo, entonces van a tener que realizarse políticas no solo para regular los precios, controlarlos o manejarlos, mejor dicho, de manera local, sí, y que se puedan generar expectativas con desaceleración de inflación en inflación, pero también tener en cuenta la realidad internacional y cómo esa inflación, en Estados Unidos especialmente, puede afectarnos a nosotros. Por lo tanto, todo lo que son herramientas que nosotros tenemos dentro de la cartera de opciones, el gobierno las está teniendo en cuenta, no está dejando de tocar ninguna, se están tomando decisiones monetarias de la tasa de interés, como podía ser, tal vez, como se podrían hacer tal vez un monetarista, pero sin
dejar de tener en cuenta otras herramientas que son muy importantes también, como son el anclaje de expectativas, como son el tema de la distribución de los ingresos, que haya un equilibrio, lo que es las ganancias de los productores y los empresarios, con el de los trabajadores, que vayan de la mano, y al mismo tiempo también ir jugando con lo que son el tipo de cambio, con lo que son la regulación a través de los impuestos y las retenciones a las exportaciones, para que puedan incidir los precios internacionales lo menos posible en la canasta básica de los ciudadanos argentinos. Para cerrar con esta última pregunta, bueno, ¿cómo se puede jugar con el tipo de cambio para poder de alguna manera contener la inflación? ¿Con qué herramientas? Actualmente hay cierta variedad. Llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, esas herramientas tal vez se verían reducidas. Sí. Actualmente estamos teniendo un programa que se llama, en inglés es Crawling Peg, básicamente. El Crawling Peg. El Crawling Peg, exactamente. Cuando los precios internos siguen el dólar, ¿no? Precisamente, a veces lo siguen acompañando exactamente y otras veces lo siguen por detrás, que es como se hizo el año pasado, que la inflación, a pesar de haber sido del 50,9%, la devaluación no llegó ni al 30%. Porque eso fue una herramienta, por ejemplo, al tratar de contener el tipo de cambio, se intenta que todo lo que son productos que se exportan de alimentos y los productos que se importan también se vean afectados lo menos posible en la cartera, porque el dólar está corriendo por detrás de la inflación. Ahora, la pregunta que te hago, viste que una entrevista a un productor agropecuario y te dice, bueno, pero yo cobro a un dólar, vamos a redondear, de 110, pero si salgo a comprar, te dice, no, los insumos me llegan a un dólar blue. Dejando de lado lo discutible, sabemos que las maquinarias agrícolas no llegan a dólar blue, pero sí uno lo ve, no con el sector agropecuario, por experiencia, que muchos que importan, el producto vale, por decir algún producto que vale $100 en Europa, o 100 euros, en Europa, acá llega a 115 euros a dólar oficial. O sea, le ponen una recarga, un sobrecosto, ¿no? Un sobrecosto por distintos motivos. El tema de pisar, anclar la inflación cuando hay un mercado desdoblado, que uno de los factores que marca ese desdoblamiento es el dólar, el impuesto país, esta recarga de ese dólar de 30 más el 35%. ¿No distorsiona esto también? Sin ponerme del lado de los productores, arrancaría diciendo pero digo productores, o tal vez sector, sí. o te puedo decir, aquel importador que incorpora productos que forman, sector automotriz, por ejemplo, sí, que forman parte de sus insumos para el producto final. Sí, no, a lo que iba es que, obviamente, todo lo que es producción incide en los precios. Si uno produce mayor cantidad, los precios pueden reducirse, por lo tanto el gobierno tiene una tarea muy importante, que no es solo de regular los precios, sino también de aumentar la producción, de incentivar esa producción, y al tener un dólar bajo puede incidir en la decisión de invertir o no de parte de los productores, y eso tiene en el mediano plazo una incidencia en la inflación. Bien. Por supuesto, de todas maneras, los precios internacionales actuales ameritan que existan estos tipos de regulaciones, y los productores pueden soportar en un principio, no en el largo plazo, pero en un principio, un tipo de cambio que esté un poco pisado, ya que, por ejemplo, lo que es el trigo alcanzó el día de hoy un precio de máximo en 14 años. Por lo tanto, no es solo las retenciones que tienen y el tipo de cambio que se les paga, sino que también el porcentaje en que aumenta los precios internacionales, debido a esta situación internacional que hay, también los benefician. No es que es el único factor, los impuestos que hay acá, el tipo de cambio que hay acá, sino la realidad internacional. Ellos terminan recibiendo un trigo o una soja o el producto que estén produciendo, commodities, a una mejor cotización. Nicolás, muchísimas gracias por venir, referente de la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿sí? Así que desde ya tenemos que felicitar a la universidad, porque tiene realmente una escuela de economistas de lujo, ¿no? Así que la felicito. Y también para aquellos que decían que sobraban universidades públicas en la provincia de Buenos Aires. Señor, muchas gracias por recibirme, Gustavo.